Plan de investigación. El abuso de autoridad por parte de los agentes policiales en la región San Martín en el año 2022. Investigadores: Calle Rodríguez, John Smith, Ludeña Cruz, Cintia Marderi, Medina Campos, Segundo Gonzalo, Sánchez Macos, Jessica Selena. Planteamiento del problema. La presente investigación tratará de conocer y entender las causas y consecuencias que se dan a partir del abuso de autoridad policial, específicamente en la región de San Martín. Esta problemática social y jurídica es relevante, ya que los agentes policiales, al incurrir en esta acción, están vulnerando algunos de los derechos fundamentales de la persona, como lo es el derecho de la libertad, derecho del libre tránsito, derecho de bienestar, entre otros. En el ámbito internacional, en México, Silva 2004 indica que la principal causa de esta problemática es la ineficacia del organismo de seguridad estatal. En Ecuador, Torres 2017 señala que, si bien existen leyes para erradicar o disminuir el abuso policial, estas no son suficientes. En Colombia, Salazar Paniagua y Contreras 2017 tienen una perspectiva de individuo, es decir, se centra en el agente policial. Planteamiento del problema. En el ámbito nacional, aborda la problemática del delito de abuso de autoridad en el sistema penal peruano y su evolución hacia una regulación más limitada y subsidiaria. En Piura, La Chira y Victoria 2022, la principal causa que se sigue incurriendo en el delito de abuso de autoridad es la falta de la aplicación de la ley penal. En Lima, Llanos 2020 sostiene que las detenciones arbitrarias que son una manifestación más del abuso de autoridad. El problema principal: ¿cómo influye el abuso de autoridad por parte de los agentes policiales en la región San Martín en el año 2022? En el ámbito local, la conocida línea reportera Vía Noticias, se puede visualizar que un policía obliga a sentarse a un ciudadano llegando hasta el punto de forcejear y de darle empujones. Teniendo en cuenta la problemática en base a las fuentes señaladas, se puede señalar que ocurren cuando un servidor público, utilizando sus funciones o haciendo uso de otras que no tiene, llega al punto de agredir a los demás. En la hipótesis, durante el año 2022, el abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional del Perú influye de manera negativa en la ciudadanía de la región. San Martín, debido a que sus derechos fundamentales de personas son vulnerados y transgreden a los aspectos legales. En la justificación, esta presente investigación es relevante y útil en la materia del derecho y en la sociedad porque busca entender las causas y consecuencias del abuso de autoridad de los agentes policiales. Asimismo, impartir conocimiento relevante a la ciudadanía en general para proteger sus derechos cuando se encuentren en las circunstancias de abuso de autoridad. Esta investigación parte de un análisis profundo de la problemática en general, leyes y normas vinculadas y casos en concreto. El objetivo: establecer la influencia del abuso de autoridad por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú en la ciudadanía de la región San Martín durante el año 2022. Buenas tardes, profesora, compañeros. Voy a hablarles sobre los antecedentes internacionales. Acá tenemos a Marisol Salazar, William Paniagua, Jorge Contreras y Sandra Mejía. Emerson Resprejo, que en el año 2017, pues ellos tocaron el tema sobre el uso de las fuerzas por parte de la policía hacia la ciudadanía de Colombia, ¿no? Acá nos explica sobre el abuso de autoridad, que es un fenómeno que toda sociedad enfrenta y que fue ejecutada por parte de los efectivos del orden, ¿no? También tenemos a Cortés y Campo, que en el año 2014, su tesis Violencia Policial y Violencia de los Derechos Humanos, en la población de Legua de Santiago de Chile, explican que la violencia policial constituye una violación directa a los derechos fundamentales de la persona y que intentan esclarecer los factores legales y judiciales en el respectivo orden judicial, ¿no? Como antecedentes internacionales también tenemos a Torres, que en el año 2017, en su tesis Informe Jurídico respecto al abuso de autoridad policial en el Ecuador, nos habla sobre el caso de abuso de autoridad por parte de los agentes policiales con el objetivo pues que se le da a la ciudadanía afectada, ¿no? Y en los antecedentes nacionales tenemos
y la Zapa Capia y Elisa Ronald, que en el año 2021 en su tesis para obtener el título profesional nos habla sobre el abuso de autoridades e intervenciones policiales en la ciudadanía de Juliaca en el año 2021. Acá nos habla sobre el abuso de autoridad en las intervenciones policiales con el fin de prevenir o investigar a los sujetos intervenidos, mostrando siempre una justificación arbitraria, ¿no? Villanueva Cano Antonio Joel, que en el año 2021 en su tesis El abuso de autoridad y limitaciones al derecho de libertades en las detenciones policiales nos demuestra, ¿no?, que el abuso de autoridad policial lleva consigo una vulneración de los derechos fundamentales. Y tenemos a Ruiz Aguilar Yesteña, que en el año también 2017 nos habla en su tesis para obtener el título de abogada, la violencia y resistencia de la autoridad policial en proporcionalidad de la pena de la ciudad de Chiclayo en 2017. Este establece una visión jurídica donde pues, nos muestra también situaciones de abuso de autoridad, indicando razones proporcionales al delito que se comete. Como ya hemos visto, todo trata sobre el delito del abuso de autoridad por parte de las fuerzas del orden. Bien. Ahora vamos a tratar un punto muy importante que es acerca de las bases teóricas, que va inmerso dentro del marco teórico. Recordemos que las bases teóricas son una especie de recopilación de información acerca del tema que estamos investigando. Es decir, no es propia del grupo, ¿no?, del equipo, sino, como vuelvo a recalcar, es una recopilación que debe estar correctamente citado para no incurrir en el tema del plagio o la copia. De aquí se desprende lo que es una especie de título y subtítulo. Empezamos con lo que es el abuso del derecho, el cual, como les venía diciendo, tiene que estar citado, como aquí un claro ejemplo, el profesor Pablo Rodríguez, donde se ejerce un abuso del derecho. También de ahí se desprende 1.1, la dimensión legal, seguidamente las normas jurídicas, la opinión, están muy relacionadas entre sí. Luego de ello también se desprende lo que es la dimensión ética, donde van los códigos de ética, los principios legales, podemos ver que está citado como debe de ser, para no incurrir en lo que es el plagio. Otro punto importante también son los derechos sociales de las personas, que a su vez tienen dos subtemas o dos puntos, que es la percepción pública y el nivel de conciencia y educación, los cuales los derechos sociales se basan en ello. Como punto número 2 de estas bases teóricas tenemos lo que es el derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque al cometer un delito de abuso de autoridad, pues se va en contra de este derecho a la integridad personal. De aquí es muy importante recordar que este derecho goza de protección constitucional de la Carta Magna, también se interpreta de forma constitucional, citamos a la Gaceta del Congreso y también los tratados y convenios internacionales que tienen fuerza normativa y rango constitucional. También tenemos lo que es el derecho a la integridad moral. Su definición, ya que a veces hay mucha confusión con lo que es lo psíquico, el derecho a decidir, moralidad como conciencia y dignidad, todo respecto a la moralidad, también el derecho a la integridad psíquica, las habilidades emocionales, eso tiene que ver con el derecho a la integridad psíquica, esto tiene que ver con el tema psicológico más que todo, como es también la voluntad. Derecho a la integridad física, esto también es muy importante, ya que los tres forman lo que es el derecho a la integridad personal. La vinculación con el derecho al desarrollo, que esto está estrechamente vinculado a ello, y también es uno de los derechos o uno de los primeros derechos que se vulnera en cuanto a integridad completa de la persona. Los términos también es muy importante definirlos, como es el abuso y abuso de autoridad. Si bien están relacionados, uno se refiere en general y otro se refiere a cometido por un funcionario. El derecho fundamental, que lo estábamos hablando anteriormente, los cuales es lo que da esencia a la persona. La integridad personal, pues lo que les vine detallando anteriormente. Esa sería toda la parte teórica, muy brevemente resumida. Buen día.
Con respecto a la organización de mi grupo, a mí me ha tocado exponer el estado de la cuestión y el marco metodológico. Entonces, tenemos como posturas a favor, no tenemos absolutamente ningún autor a favor de este delito, que es, como bien sabemos, es una acción grave que va en contra del orden moral y humano. Entonces, como posturas en contra tenemos a Parión en el 2022, también tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 1987, donde señala que este abuso de autoridad, sin importar el cargo de las autoridades que la cometen, vulnera el derecho a la libertad personal, a la integridad física, psíquica, también al derecho al bienestar. Entonces, también tenemos otro autor que es Elías Newman, que en este caso, en nuestro trabajo de investigación, está explicando sobre el debido proceso que debe llevar una autoridad que tenemos como derecho todas las personas. Entonces, con respecto al marco metodológico, hemos elegido el paradigma positivista, también hemos escogido como enfoque el enfoque cuantitativo y como diseño hemos elegido el diseño transversal. Entonces, la técnica que nosotros en este caso hemos elegido es un cuestionario que se da a ciertos participantes de la situación del abuso de autoridad. En este caso, nuestra primera pregunta planteada es: ¿alguna vez fue víctima del delito de abuso de autoridad por parte de los agentes de la PNP? ¿Sí o no? ¿Usted cree que los agentes de la PNP están correctamente instruidos en el uso de la fuerza? ¿Sí o no? ¿Cuál cree que es principal factor por el cual se comete el abuso de autoridad? Falta de instrucción de la PNP, carácter individual de cada agente, incorrecta interpretación de las personas respecto al posible delito. Y como pregunta y cuestionario, finalmente plantea una solución a los abusos de autoridad por parte de la PNP. Ese es todo nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.